Simplemente haciendo un repaso rápido de lo que veremos en el día de hoy, pues vamos a ver pues, la importancia de la implantación de los programas de control operacional dentro de lo que sea la gestión de los HSE, los sistemas de gestión pues, de seguridad, salud ocupacional y la gestión ambiental ligado pues, a los distintos niveles de organizaciones, ¿no? Si bien es verdad que vamos a ir centrándonos quizá en ejemplos industriales, construcción y tal, bueno, intentaremos pues, que sea lo más genérico posible. Como es una presentación genérica, pues habrá cosas que no lleguemos a detallar. Tenemos solo pues, unos 50 minutos para este tema, ¿no? En este sentido, bueno, hayan visto antes las distintas presentaciones, pues que nos pueden seguir en redes sociales y tal. De todas formas, al final de la sesión volveremos a recordar cómo contactarnos y tal, ¿no? Yo supongo que algunas de las personas ya habrán asistido a algunos de nuestros webinars, entonces tampoco voy a comentar mucho más de eso, ¿vale? Bueno, como decía, dentro de los sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional y la gestión ambiental es bastante importante cada día. Cada vez se nota más en las distintas organizaciones. Nosotros desde ISOTOOL, pues que operamos desde distintos países, tanto de América como de Europa, pues podemos contemplar cómo los ciclos de implementación de sistemas de gestión pues van pasando desde los iniciales de la calidad, pues cada vez más se necesitan establecer medidas de mejora pues para la seguridad, salud ocupacional y para la gestión ambiental, ¿no? En este sentido, tiene la seguridad salud pues una vertiente pues bastante directa en tanto en cuanto si tengo distintos accidentes, incidentes, por un lado puede ser que me penalicen desde las distintas instituciones, me para la productividad, el número de HH pues se me encarece, etcétera. En cuanto a la gestión ambiental, pues básicamente pues nos van dando pues lo que sería la presión ciudadana, la presión legal, es decir, hay distintas normativas legales nacionales e internacionales en la cual pues el no cumplimiento de estos requisitos pues conlleva una serie de multas. En cuanto a la presión ciudadana, pues depende, si somos una industria que estamos operando cerca de un núcleo urbano, pues puede ser que haya distintos rechazos y pues en las aguas de vertido pues no se establecen los distintos controles, ¿no? En cuanto a todo esto, en la sesión anterior hablamos de lo que sería la propia gestión de riesgos, la evaluación, cómo va el ciclo de vida de la gestión de riesgos, etcétera. Recordamos que esta es la segunda parte de un segundo ciclo de presentaciones ligado a HSE. Hace algunos meses pues iniciamos con gestión de riesgos, programas, temas de herramientas como temas de evaluación, análisis de accidentes y tal, ¿no? En ese sentido, ya esta sería la segunda vuelta, quedaría otro más de herramientas y procesos y tal, y a los siguientes pues ya iremos modificando lo que serían las distintas gestiones, ¿no? Bueno, entonces, como decía, como todo parte de lo que sería una gestión del riesgo, pues se puede operar identificando cuál es el riesgo, porque los distintos programas de control que vamos estableciendo o los distintos controles que vamos a ir implementando, pues siempre van ligados con un objetivo. El objetivo no es hacer programas y planes de acción simplemente por hacerlos y porque somos maravillosos, sino pues para reducir lo que sería el riesgo bien a la seguridad, salud ocupacional, bien a lo que serían los riesgos de impacto ambiental, ¿no? Por así decirlo, los aspectos o los impactos ambientales que vamos a provocar, la magnitud, la naturaleza y tal. En cuanto a la gestión de riesgos y toda la gestión de la definición de programas, pues esa gestión pues se debe de operar desde un marco superior, ¿no? Es decir, una cosa es la evaluación de los riesgos, cuantificarlos, y otra cosa es la gestión de los mismos, que incluye pues no solo la identificación y evaluación de los mismos, sino también lo que sería la propia gestión de cómo vamos a ir reduciendo, cuáles son las actividades que tengo programadas para tener los distintos controles en los riesgos residuales y tener los distintos riesgos proyectados, ¿no?
Entendiendo un riesgo proyectado, pues el resultado de combinar los controles que he implementado ya y los controles que estoy por implementar. De manera que en la siguiente evaluación, pues tendremos una reducción de los riesgos residuales, pues en pos de la mejora continua, ¿no? No tiene mucho sentido que año tras año sigamos puestos a los mismos riesgos, sigamos haciendo las mismas cosas. Lo que nos motiva en este sector, pues evidentemente es la mejora continua, y ese es básicamente poder ir reduciendo los distintos riesgos conforme va pasando en las distintas evaluaciones. No a un nivel inmediato, pero sí a una mirada de 3-4 años, pues tendríamos que tener suficientes datos como para ir a la mejora, ¿no? Es importante que en esta gerencia de riesgos, donde participa distintos sectores, pues riesgo financiero, riesgo de seguridad de la información, riesgo a la continuidad de negocio, por ejemplo, pues tengamos en cuenta un vocabulario común, pues para poder llevar a cabo sinergias entre los distintos aspectos, ¿vale? El ciclo de vida del proceso de gestión de riesgos, como decía, pues partiría de la conceptualización del negocio, la comprensión del negocio, la identificación de los distintos riesgos a los que vamos asociando. Voy a ir pasando muy por encima a este punto porque ya lo vimos la vez anterior. El análisis de riesgos, la evaluación de los riesgos brutos, y después estaría el análisis de adecuación de controles, la evaluación de riesgo residual, plan de aseguramiento y mejora y auditoría de seguimiento. Esta es la etapa 5, 7 y 8, en la que vamos a entrar en detalle en este webinar, pues para establecer lo que sería una gestión de riesgos, donde los riesgos estén controlados, donde tengamos unos objetivos de reducción del riesgo y donde tengamos una serie de planes de acción y herramientas pues para llevar a cabo esa mejora. Luego, pues para verificar que las acciones se están llevando a cabo, pues tendremos una serie de auditorías, seguimientos, inspecciones, llamémoslo como quieran, pues para reducir y mejorar esas acciones, ¿no? Un poco las auditorías, seguimiento y otras herramientas sería el motivo de uno de los siguientes webinars. Entonces, en la etapa 5, como decía, el análisis de adecuación de los distintos controles, pues es importante que se debe valorar los distintos controles actuales que afectan a los riesgos, de manera que podamos calcular el riesgo residual, ¿no? Entonces, los distintos controles pues pueden ser valorados en base a ¿qué? Pues a la oportunidad, a la automatización, a la periodicidad, que sería un poco el propio diseño del control. Este diseño del control pues nos va a decir si está siendo ejecutado correctamente. También podemos establecer pues si el control hay distintos mecanismos de mejora, si las personas están adecuadas y no. Lo más habitual que nos podemos llegar a encontrar pues es básicamente que las personas empiezan a establecer controles, pero los controles son muy vacuos. Yo recuerdo, quizás no sea un poco el sector, pero bueno, yo recuerdo pues a lo mejor había un riesgo de electrocución y simplemente el control era una señal. Ok, la señal está bien, pero efectivamente si está expuesto, la gente tiene que pasar por allí continuamente. Un papel, si alguien se cae, tropieza y toca el panel donde está electrificado, pues un papel no o una alerta, una señal no me dice que es suficiente, tiene que estar pues, con distintas medidas de control implementadas. Y a todo eso hay que hacer una serie de seguimientos de controles legales que tenemos que garantizar pues, que la actividad se está llevando a cabo de manera segura, ¿vale? Y no supone un riesgo pues pasar por allí a alguien y que de repente, pues lo que sea, tiene que tocar y ahí se establece el control. O, por ejemplo, un control de un cartel de no fumar en zona explosiva. Pues si yo voy pasando por allá y veo que hay colilla o paso cada cierto tiempo y veo que hay gente fumando cerca, pues evidentemente tendremos que establecer distintos controles más allá que un simple cartel. Y hay veces que los controles pasan por inducciones, concienciaciones, pero hay otras veces que los controles pasan por barreras físicas, ¿no? Barreras físicas que impiden pues, a la gente pues, acercarse a la zona. Siempre en tanto en cuanto pues, tengamos oportunidades de llevar a cabo el control, pues podemos establecer una medida u otra. Cuando digo tengamos oportunidades, también básicamente tener presupuestos para ello. Entonces, una vez que yo estoy definiendo mi control, tengo que tener un análisis de adecuación del control.
Es importante no solo conocer cuál es el riesgo, sino conocer cuál es la estructura de los distintos controles, ya que muchas veces los controles se encuentran interrelacionados entre sí y si no tenemos esa clara relación de que para establecer e implementar un control puede ser que me vea afectado una serie de recursos, una serie de personas y una serie de acciones de secuencia lógica, pues tendré un sistema pues donde queda muy bien sobre el papel, pero luego sobre la propia gestión no está bien del todo, ¿no? La buena definición de un control pues pasa por medir las competencias blandas y duras también de las personas. Si nosotros establecemos que un control tiene que hacer un seguimiento de un experto, ¿qué tal? Y después pasa a una persona que no tiene ni idea, pues esto está todo estupendo, si yo no sé exactamente lo que tengo que ver. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una entrega de combustible en una planta y el que hace el chequeo de seguridad es el vigilante, pues el vigilante habrá cosas que se le escapen. ¿Quién es más eficaz que lo haga? Pues a lo mejor un experto, un técnico que esté pues operando en ese tema y sepa ver ciertas cosas, pues ver si el sellado está roto, si hay holgura en las distintas tomas de conexión, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que dice, oye, pues esto lo va a hacer el vigilante, claro, pero el vigilante no tiene las competencias para hacer esa actividad. O se lo especificas muy bien, le pones lo que se espera, etcétera, lo cual supone, pues, tiempo de revisión, tiempo de aprendizaje y tiempos en el que se lleva a cabo el check lead, y a lo mejor tienes que estar 2 horas esperando, pues, para que el vigilante pueda terminarlo, cuando alguien experto, pues simplemente en una revisión ocular simple, pues es capaz de detectar en un camión pues distinta información pues de forma bastante rápida, ¿no? Entonces es bastante evaluar las distintas competencias duras. En cuanto a las competencias blandas, pues también las personas, pues las horas que lleva trabajando, la concienciación, etcétera, ¿no? Pues la predisposición también es importante que a la hora de establecer distintos controles tengamos en cuenta todo. Todas estas cosas, todas estas cuestiones, las competencias blandas y las competencias duras, me va a condicionar si establezco un control u otro. Seríamos ingenuos pensar que los distintos controles, hombre, hay controles que son físicos y eso está ahí puesto y cualquiera, y ya está, no hace falta. Pero cuando es necesario hacer seguimiento, que las personas ejecuten actividades y esté enfocado a cualquier actividad a las personas, pues depende de las competencias que tenga la propia persona que esté llevando a cabo la actividad. No solo la persona que esté llevando a cabo la actividad, sino la persona que esté supervisando esa propia actividad, que también en muchos casos es importante. Como digo, los distintos controles nos tenemos que asegurar que evidentemente estén implementados. Hay controles que surgen nuevos, que tenemos que asegurar a sí mismos que están también implementados, pero también tenemos que ir haciendo seguimientos y esa planificación de los seguimientos que voy haciendo pues, para asegurar que los distintos controles son adecuados y conformes a los riesgos a los cuales, riesgos o peligros a los cuales está asociado, o aspectos ambientales también, pues evidentemente tenemos que ir estableciendo toda esa actividad. Y todas esas actividades son una serie de planes, programas, podemos llamarlo como queramos, ¿no? En este caso, pues, como decía, puede ser controles que nosotros establezcamos nuevos, hay una gestión del cambio importante, donde tendríamos que ir definiendo cuáles son las distintas actividades que me van a impactar, ¿no? En ese sentido, todo pasa por una buena gestión de actividades y planificación de actividades. Es verdad que hay organizaciones que sí tienen una cultura de gestión de proyectos y de planificación pues bastante grande. Hay otras organizaciones que les supone un poco mayor esfuerzo interpretar esta planificación y seguimiento, ¿no? No quiere decir que tengamos que implementar un PMP para la gestión de proyectos en este sentido, pero sí una serie de tips básicas. Es importante tener en cuenta todas estas actividades, ¿no? De estas acciones de seguimiento y mejora se despliega pues lo que serían los distintos planes, que serían los programas de control operacional, que vamos a ir estableciendo acciones ligadas en una base temporal, donde vamos a ir haciendo seguimiento de las actividades que están desarrolladas, las que deberían haber sido desarrolladas, y en base a eso, pues, tomar medidas, ¿no? Es importante que en los distintos programas de control operacional, bien dentro del programa, definamos qué vamos a hacer cuando algo no se hace a tiempo, cuando directamente algo no se hace, que serían las acciones que vamos a hacer para
corregir la situación, ¿no? Si, por ejemplo, una regla, pues si tenemos una desviación mayor de 10 puntos entre lo planificado y lo ejecutado, pues entonces se hace una nueva versión del programa donde la gente es recapacitada y tal. Eso sería establecer una regla dentro del propio programa. Hay veces que se tiene dentro de un procedimiento y procedimentalmente pues se establecen estas condiciones, ¿no? O si resulta que no se hacen estas 3 actividades a tiempo, son críticas y conlleva multa, pues entonces este sistema va a empezar a alertar a todo el mundo y la persona que está haciendo seguimiento pues tiene la potestad de mandar una información al director general informando de que no se está llevando a cabo y por lo tanto tiene que establecer la acción X. ¿Vale? Es importante establecer todas esas acciones. Entonces, importante del programa operacional, establecer una buena metodología, hacer una buena definición de cómo vamos a ir trabajando, después hacer un buen pilotaje de lo que se está planificando para ver que realmente la metodología funciona y que las actividades son acordes, los seguimientos y toda esta metodología que vamos a establecer. Y después hacer el despliegue ya final, ¿no? Pues es tener el programa y hacerle seguimiento pues de forma continua. Como digo, como el programa surge o debería surgir de la evaluación del riesgo, pues evidentemente vamos a tener un final y digamos la entrada y final del programa de control operacional debería de ser la propia evaluación del riesgo, ¿vale? Una cosa más de este tema, pues que nosotros desde acá vamos a ser capaces de sacar 2 tipos de indicadores, ¿vale? Un indicador que sería de control, o digamos, de resultados. Tendríamos que esperar que la evaluación del riesgo o de impacto ambiental se reduzca en X puntos. Entonces, en ese sentido, los controles se están llevando de forma adecuada o que los controles para los cuales estaban ya implementados, pues no se vea el riesgo supeditado. Imaginemos que tenemos 7 controles y gracias a que tenemos esos 7 controles, el riesgo residual tiene 2 puntos por debajo del riesgo bruto, el riesgo inherente. Si en un programa de control operacional vemos que esos controles no están siendo eficaces, pues el riesgo residual se irá acercando al riesgo inherente. Por lo tanto, el indicador de rendimiento lo que provoca es que el resultado del riesgo residual se siga manteniendo en unos niveles aceptables y no puede aumentar. Hay otras veces que el indicador de resultado pues va ligado a la reducción de X puntos, porque una mejora, un cambio, etc. Después estarían los indicadores de rendimiento, que como decía, pues van ligados a los porcentajes de actividades realizadas a tiempo, si están llevándose a cabo de manera correcta, si hay desviaciones en cuanto a la ejecución, etc. Tendríamos que tener esos dos tipos de indicadores, de rendimiento y de resultados. Los de resultados, normalmente, el impacto es bastante directo en lo que sería la evaluación del riesgo. Sé que es un concepto un poco complicado de hacer la interrelación, pero hay distintas maneras de localizarlo, sobre todo teniendo tiempo, ¿no? La auditoría y seguimientos, esta etapa 8, pues lo que decía, tendríamos que tener mecanismos pues, para garantizar que el programa de control operacional pues se está llevando a cabo de manera correcta, ¿vale? Estas auditorías pues y seguimiento me va a llevar pues distintos momentos donde voy chequeando que efectivamente el programa de acción se está llevando a cabo de manera correcta. De manera que si yo tengo un plan pues para llevar a cabo las actividades, cada cierto tiempo lo voy chequeando pues para garantizar que se está viendo de manera correcta, este desempeño de que el propio programa se está llevando a cabo de manera correcta. Es interesante, pues, tener los distintos momentos de seguimiento lo más cercanos posible. Si yo digo, no, yo hago un seguimiento del programa de control operacional 2 veces al año. Pues 2 veces al año, cuando tengo a lo mejor 1000 actividades, pues puede ser que el programa de control operacional directamente ni se llene ni se haga nada y justo el día de antes de la revisión, pues alguien se ponga ahí como un loco a completar información y al final el propio sentido del propio programa de control operacional pues no tiene ningún tipo de ventaja sobre no hacerlo. Hacer eso o no hacer nada, pues no tiene ningún tipo de ventaja. Una vez que se tiene establecida la periodicidad, pues evidentemente pues poder hacerlo de forma correcta. Y como decía, en el caso en el que exista una desviación, pues tener mecanismos suficientes
pues para corregirlo. Estos mecanismos suficientes pues, para corregirlo nos van a llevar pues, a cambios, a mejoras, etcétera. Estos cambios y mejoras pues también tenemos que ver cómo van a impactar en lo que sería la evaluación del riesgo. Si yo por lo que sea veo que no se está llevando a cabo un control o no se está llevando a cabo correctamente, o una actividad de implementación de un control no se está llevando a cabo de manera correcta, o un cambio que me va a minimizar el riesgo X no se está llevando de manera correcta, lo que no puedo hacer es cambiar el control, cambiarlo todo y olvidarme del riesgo. Tengo que volver a comparar, oye, ¿y este cambio que sí se puede hacer es igual de eficaz? ¿O incumplimos y ya estamos por encima del nivel adecuado y resulta que ahora vamos a estar sometidos a multas por la administración? ¿Qué hacemos? Entonces, todo eso tenemos que volver a hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, dentro de la definición de un programa de control operacional, pues el conjunto de actividades planificadas en el tiempo para implementar, revisar y asegurar que los controles establecidos para la gestión de los riesgos a los que se ha expuesta la organización son ejecutados conforme a lo establecido, ¿vale? Evidentemente, el ciclo PDCA de toda la vida es necesario establecerlo, tenemos que planificar, ejecutar, chequear y actuar, que es un poco lo que he ido comentando a lo largo de la presentación. ¿Vale? Podremos encontrar en nuestro PCO pues actividades periódicas que deben ser realizadas conforme a un plan establecido, mantenimiento, ligada a la seguridad y salud ocupacional, inspecciones, chequeos, etcétera. Todo eso es importante pues establecerlo de manera periódica, ¿vale? Y verificar que es importante la periodicidad. Hay veces que es más importante, no, pero hay que tener en cuenta también la periodicidad. Si yo hago chequeos pero no son suficientes y se me escapan, pues depende de la magnitud y dependiendo también del número de acciones que se hacen, pues evidentemente tenemos que tener más controles. Si un control se ejecuta una vez al año, pues evidentemente el seguimiento de ese control pues será una vez al año. Si yo un control, una actividad se realiza 10 veces en el día, pues evidentemente tendré que tener más de una actividad de seguimiento y control, ¿no? Aspecto a tener en cuenta, pues cuando se define un PCO normalmente se tiene en cuenta los riesgos, evidentemente, y se debe, entonces, una gran parte de los fracasos operacionales pues radica en que no se definen bien los objetivos, no se cuantifica bien el esfuerzo, no se cuantifica el presupuesto y no se tiene en cuenta lo que serían las competencias. Adentrándonos un poco en este tema, aunque ya lo hemos comentado un poco de pasada en los minutos anteriores, sí es verdad que hay que definir lo que serían los distintos objetivos. ¿Qué se quiere conseguir exactamente? ¿Es un cumplimiento legal? ¿Es un indicador, una meta, algo concreto que lo tenemos que establecer, ¿no? Es importante definir cuáles son los objetivos que se quieren conseguir con estos controles operacionales. Pues si no se especifica el conjunto de controles, pues estaría ligado a la mejora de la probabilidad de la ocurrencia del riesgo I, ¿no? Entonces, que si este control va a ir a la probabilidad, va a ir al impacto o a cualquier otra magnitud por el cual nosotros estamos, cualquier otro criterio por el cual estamos evaluando nuestro riesgo, pues evidentemente lo ideal sería hacer ese match, ¿no? Es decir, pues mira, yo tengo esperado que con este control, este conjunto de controles, se reduzca un 2% la probabilidad del riesgo X. Pues ya está, pues se establece ahí esa correlación, ¿no? Esos serían mis distintos objetivos. La cuantificación del esfuerzo, pues es interesante conocer cuánto nos cuesta llevar a cabo un control, de manera que hay veces que tenemos una mosca, tenemos un cañón para matar una mosca, otras veces tenemos un tirachinas para matar un elefante y entonces tendríamos que cuantificar lo que serían los esfuerzos, ¿no? El objetivo claramente y después cuánto nos cuesta llevar a cabo los distintos controles, los que ya están implementados y los que ya se tienen a implementar, ¿no? Entonces, se puede derivar normalmente en dos escenarios, ¿no? Que los responsables no ejecutan las actividades por falta de capacidad, con lo cual el riesgo residual se acerca al riesgo inherente. Si nosotros no hemos estimado bien el esfuerzo, nosotros decimos, pues esto lo vamos a revisar en 200 veces en el día. Pero ¿quién va a estar ahí continuamente chequeando? Pues al final, ¿qué pasa? Pues que no se hacen las actividades porque son irreales y no tenemos capacidad para hacerlo en tiempo.
Y otra opción es que los responsables pues ejecutan la actividad pero sin la suficiente dedicación o directamente completan una planilla Excel, pues todas las acciones ahí, esto está hecho, hecho, estupendo, y ahora que venga alguien a gestionar y que venga aquí a levantar si algo no está hecho, ¿vale? Entonces, lo cual es aún peor porque tenemos que hacer un esfuerzo de revisión pues para asegurar que la gente lo está llevando a cabo las distintas actividades de manera correcta, ¿vale? En cuanto al presupuesto, cuando yo estoy definiendo una serie de controles o voy a definir una mejora o un nuevo programa para establecer un nuevo control o alguna actividad que me va a derivar en mi PCO, pues evidentemente tengo que tener en cuenta mi presupuesto. Si a mí no me liberan el presupuesto, pues para establecer una barrera física, pues para que evite la contaminación de aguas fluviales cuando hay una pluviometría superior a tanto y ese tanto normalmente se llega durante X meses al año, pues evidentemente yo puedo proponer todas las acciones que queramos, pero esto no se va a cumplir en la vida porque no tengo presupuesto. Si no me liberan el presupuesto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Entonces, ojo con esas cosas, que cuando se establecen distintos controles o mejoras o cualquier actividad y no tengo un presupuesto para llevarlo a cabo, pues evidentemente no lo vamos a poder definir. Y después lo que decía anteriormente, el tema de las competencias. Es importante que las distintas personas que tengan que llevar a cabo una serie de actividades, pues cuenten con las competencias adecuadas. Esto, evidentemente, los que venimos un poco de sistema de gestión ISO, pues siempre fundamentalmente pues establecer todo el tema de competencias, ¿no? Tenemos que garantizar que las personas que llevan a cabo distintas actividades cumplan con las competencias adecuadas. En cuanto a la gestión del riesgo, es vital, pero en cuanto a la evaluación, pero en cuanto también a los seguimientos, a la ejecución de los distintos controles, igual. Como decía, si hay alguien que no tiene las competencias adecuadas pues para evaluar, chequear o implementar un control o hacer una actividad legal que me requiere el control, pues evidentemente no vamos a asegurar que efectivamente se esté llevando a cabo de la manera correcta, ¿vale? En cuanto a los elementos que podría tener un PCO, y digo podría porque evidentemente aquí depende mucho del sector, depende mucho incluso del país, de la región, pues depende de varios factores, ¿no? Así, pues en general, podríamos decir que necesitamos una serie de objetivos. Este objetivo puede ser del PCO general o por bloques. Un grupo de acciones, o sea, los grupos de acciones, lo mejor es establecerlos por objetivos, si se quiere, o tenerlo establecido por temáticas. Pues, por ejemplo, todos los controles ligados a aspectos documentales. Pues tiene que tener el certificado de no sé qué, tiene que tener en cuenta que el certificado no sé cuánto te caduca para no sé cuánto. Entonces, esa parte documental, pues a lo mejor en un bloque. Otra parte, pues el tema de requisitos de cumplimiento legal en materia de seguridad salud ocupacional, otro bloque. O todo el cumplimiento de materia legal de evaluación de aspectos ambientales o de requisitos legales ambientales, pues también otro bloque. Temas de controles físicos de equipamiento y mantenimiento, otro bloque. Entonces ahí vamos a ir estableciendo bloques y en base a eso pues establecer los distintos aspectos. O puede ser por objetivo, como decíamos, ¿no? Pues los que están ligados al riesgo tal, pues este será un conjunto de actividades. Para los que están ligados al riesgo tal, este son el conjunto de actividades, ¿no? Después estarían las propias acciones en sí, que es lo que vamos a hacer, que debe estar bien especificada, quién debe hacerlo, cuándo debe hacerlo, etcétera, que son las fechas previstas y fechas finales. Tenemos que tener de cada acción, pues, una fecha ideal y una fecha fin, para tener un rango. Hay veces que la fecha final y la fecha prevista es la misma, otras veces no. Tenemos un plazo porque tenemos que garantizar que la actividad se está llevando a cabo conforme a unos tiempos predefinidos. Un responsable, una responsabilidad clara. Un responsable quiere decir que solo una persona tiene que hacerlo. No, se está hablando de que hay alguien que se responsabiliza de esa acción, ¿vale? Y debe ser una única persona. Puede ser ejecutada por 2, por 3, por 1000 personas, eso nos da igual. Solo una va a ser responsable de que la actividad esté correctamente realizada. Y después un porcentaje de ejecución de la acción. Este porcentaje puede ser pues que nos lleve a cabo, pues está hecho o no hecho, no está hecho 0%, está hecho 100%. O está hecho en proceso y realizado, o sea, pendiente, en proceso y realizado, en base a esos estados, puede decir 0%, 50% y 100%.
Es común y habitual y bastante interesante pues establecerlo en base cuantitativa, de porcentaje de avance. ¿Por qué? Pues porque así nosotros podemos tener un establecimiento de porcentaje medio de avance de mi cumplimiento de programa. Y aquí surgirían pues indicadores de desempeño, ¿no? Entonces, en base a eso, pues yo puedo decir, oye, pues mira, mis programas resulta que yo tengo 10 operaciones en 10 plantas, y resulta que hay 4 plantas que están al 70%, hay 2 plantas que están al 20%, oye, pues yo tengo que empezar a decir, oye, ¿qué está pasando en esas plantas que van al 20%? ¿Hay algún problema? Etcétera, ¿no? Entonces, toda esa actividad porcentualmente me puede definir el grado. Yo planteo que una planta esté haciendo las cosas mejor o peor que otra. Pues a lo mejor son actividades distintas. ¿Cómo comparo? Pues la única forma es porcentualmente. Entonces ahí establecemos un rango. Hay veces que se establece también el presupuesto, como decía. Para esto voy a dedicar tantas horas, para esto tantas horas, para esto tantas horas. Hago un ranking y digo, coño, todo esto tengo que hacerlo tengo que dedicarle 4.500 horas. ¿Cuánta gente tienes que para hacerlo? 3, que vamos a estar 7 años para hacer esto. Entonces, evidentemente, una estimación del esfuerzo, como decía antes, es importante. O resulta que para la implementación tengo que tener en cuenta pues compras, subcontrataciones, etcétera. Pues todo esto, si no tengo dinero, pues evidentemente tendré que establecer. Y en el caso de tener contingencias, pues también, ¿no? Poder establecer cuál es el presupuesto asignado a las contingencias. Pues resulta que tengo que cubrir una baja, tengo que subcontratar una nueva maquinaria para tal, entonces todo eso se tiene que cuantificar también. Eso sería ya lo ideal. Pero por regla general, con estos 6 elementos sería fundamental, sería básico, ¿no? ¿Qué actividades tenemos dentro de los PCO que son bastante interesantes y que están ligados a asegurar que los controles, porque hay controles que son estáticos y simplemente tenemos que asegurar pues que el control está cumpliendo una serie de funciones? Entonces tendremos lo que serían distintas inspecciones. En este caso, inspecciones de seguridad. Una inspección de seguridad, pues, es una estrategia de seguridad proactiva. Es decir, alguien va allí cada cierto tiempo y pasa una lista de chequeo. Es importante, pues, ¿qué? Pues tener que la lista de chequeo sea pues, bien desarrollada, etcétera. Esto lo desplegamos en otro webinar, ¿no? Pero es importante tenerlo acá porque es un punto de enlace, pues, bastante importante con los PCO. ¿Vale? Me va a garantizar, pues, que las cosas se estén llevando a cabo de manera correcta, ¿vale? Las inspecciones, cuando se aplica de manera sistemática, pues evidentemente son procedimientos esencialmente preventivos. Eso es evidente, no tenemos que garantizar que las actividades se estén llevando a cabo. Yo por experiencia, que he estado bastante tiempo en Chile en estos últimos años, pues evidentemente veo cómo las organizaciones cada vez más pasan de un sistema de seguimiento pues con listas de chequeo pues rudimentarias, cada vez más se van implementando más este proceso y como tal pues salen distintos expertos, se fomenta, se llevan a cabo distintas listas de chequeo pues más dedicadas, más exclusivas, donde se apunta cada vez más a los factores clave y se deja de hacer tantas listas de chequeo pues que va un poco mareantes, ¿no? Entonces, eso cada vez lo estamos viendo más y en seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental, pues cada vez es una herramienta pues muy útil, ¿no? Algunos aspectos clave, pues fortalecer las competencias. Todas las personas de la organización que identifican los peligros y participación en la valoración de riesgos deben de participar también en lo que sería el establecimiento de controles, periodicidades, etcétera. Esto es un poco utópico porque mucha gente no quiere ni sabe participar. Entonces, bueno, en medida de lo posible hay que fortalecer las competencias al nivel que sea posible dentro de nuestra organización. Yo sé que es difícil en ciertos momentos con las personas con las que operan, con una alta rotabilidad, etcétera, pues fortalecer las competencias. Pero tenemos que establecer distintos mecanismos. Una participación activa de los distintos niveles de la organización, sobre todo a nivel gerencial y mandos medios y evidentemente operativo. A la gente pues hay que establecerle y fomentarle bastante bien lo que sería la participación. La gente participa mejor cuando la información está estructurada, cuando es algo del propio núcleo, de las propias actividades de la propia organización.
Es decir, tú dentro de tus actividades por las que te pasas, pues son 70% operativas directamente y un 30% pues garantizar esto. Y ya está. Está todo estructurado, todo documentado, sabes perfectamente por qué te valoran en tu trabajo y por qué no, y entonces no hay ningún tipo de problema. En tanto en cuanto esto no esté implementado, no forme parte de la cultura de la organización, la gente va a empezar a tener problemas, yo no lo uso, es que no me da tiempo, miles de excusas. Sí, por excusas somos especialistas. Siempre va a haber excusas y no se van a hacer, lo hago corriendo, etcétera. Entonces, que sea una información y tener mecanismos estructurados. Establecer mediciones a través de indicadores. Es importante tener a nivel, grosso modo, al nivel largo, una mirada a larga distancia, media distancia, pues para visualizar la información de los indicadores, ¿no? Y, evidentemente, tener distintos cronogramas que poder ir cruzando dentro de la dinámica de acciones, ¿no? Pero bueno, el tema de ciclo de vida de checklist, pues sería establecer la lista de verificación, capacitar a los equipos, definir los cronogramas de inspecciones, que forman parte del PCO, realizar inspecciones, definir las implementaciones de las acciones, que forman parte del PCO, y documentar las mejoras e indicadores de gestión. Bueno, simplemente pues que tendríamos que tener las distintas listas de chequeo pues que nos permitan identificar y gestionar distintos unificación de criterios. Los PCO también tenemos que tener una lista de criterios asimilables donde todo el mundo entienda que la actividad X es la actividad X en la planta aquella, en esta planta y siempre, y no diga, pues yo es que la escribo como tal, yo es que la interpreto. Tanto en cuanto tengamos procesos que sean similares, pero no es simplemente porque seamos así de neuróticos, sino porque cuanto más parecidos sean los programas unos de otros, siempre y cuando haya actividades similares, nosotros vamos a poder comparar y vamos a poder comparar no para decir, mira el otro no, sino para poder hacer una mejora propia, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando en un sitio y qué se está haciendo bien en otro? Pues simplemente para corregir. Si cada programa es de su padre y su madre, no podemos hacer ninguna comparación, cada año me invento cosas nuevas, lo escribo de forma distinta, es muy difícil hacer la comparativa, ¿vale? Entonces, la unificación de criterios es bastante importante, ¿vale? ¿Qué se puede incluir dentro de un programa de inspecciones de un PCO? Pues áreas de proceso, quiénes son los distintos responsables, la frecuencia, ¿vale? Ejecución de la inspección, pues establecer toda la información, usos de EPP, buscar condiciones seguras e inseguras, etcétera. Pues toda esa información se puede ir llevando a cabo. Hay también ciclos de pruebas que se hacen pues para garantizar que las actividades se hacen de manera correcta. Para ello se ponen en base controles pues que están ahí pues para temas de emergencia. Si yo no hago simulacros de emergencia, hay controles que yo no puedo evaluar si están bien implementados o no, ¿vale? Análisis de hallazgo para identificar las distintas causas, que definir lo que sería la periodicidad, si hay cumplimiento legal o no, la urgencia, aspecto crítico y riesgos que nos influyen, ¿vale? El tipo de las acciones, otro tipo de acción, pues dentro de los checklists, pues es básicamente el tema del cumplimiento legal ambiental o de seguridad salud. Nosotros tenemos una serie de cumplimientos legales que tenemos que ir dándole seguimientos. ¿Qué pasa si yo tengo un PCO ya cerrado y me aparecen nuevos requisitos legales? Pues tengo que tener mecanismos pues, para hacer esa actualización, ¿vale? Entonces, tendríamos que tener una serie de sistemas de alertas ambientales que me permitan identificar los nuevos requisitos legales y actualizaciones, evaluar la aplicabilidad en la organización, evaluar el cambio y el impacto de estos requisitos legales dentro de mi evaluación del riesgo y de toda mi organización en general, establecer un plan de implementación dentro de mi PCO, es el sitio idóneo, y realizar un sistema de seguimiento para evaluar el cumplimiento legal continuo, en su caso. Hay veces que no todos los cumplimientos legales son así. Entonces, en ese sentido, vamos a establecer actividades dentro del PCO que van a estar ligados a la gestión de los requisitos legales ambientales que van sucediendo o que están establecidos. De manera que si yo tengo una serie de actividades que se van llevando a cabo pues de seguimiento de nuevas normas,
pues tendría que tener mecanismos que me vayan impactando a mi evaluación de riesgo y a mi PCO. De manera que si hay nueva evaluación ambiental, tengo que, si tengo nuevos requisitos legales, pues puede ser que tenga que hacer una nueva evaluación de riesgo, establecer un nuevo plan de control operacional, etcétera. Y después, a partir de ahí, pues hacer seguimiento. Muchas de estas acciones que se hacen en el propio PCO, pues me van a impactar en mi proceso de evaluación del cumplimiento legal, ¿vale? De manera que ahí, pues hay un nexo de unión, pues bastante importante. Entonces, tendríamos que tener un plan para implementar cada elemento del PCO. Hay que documentar las distintas mejoras para los distintos indicadores de gestión, evaluar nuevamente los riesgos, evidentemente. Y después del listado de elementos a revisar, pues surgirían programas de actividades, los de distintos checklists y los veis, ¿vale? Bueno, yo en principio aquí acabaría la parte, me he pasado 6 minutitos, pero bueno, en principio no pasa nada. Voy a ir pasando a lo que sería la propia aplicación de ISO-Tool, ¿vale? En este caso vamos a ver lo que sería el detalle de los distintos programas, lo que serían los checklists y la explotación de datos a través de aplicaciones de Business Intelligence, ¿no?